Bien, mis hermanos, buenos días. El texto bíblico se ubica en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y ahí está en la pantalla. Segunda de Crónicas. Bueno, Daniel puso Corintios. Apreciables hermanos, quiero llevarlos a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y ahí vamos a estar enfrascados en esta mañana para que podamos analizar la historia de uno de los reyes que más me ha llamado la atención en las Escrituras, y es el rey Ezequías. Quiero comenzar, mis hermanos, leyendo el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: comenzó a reinar Ezequías, ¿a qué edad? A los 25 años de edad. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Apreciables hermanos, con apenas 25 años Ezequías comenzó a reinar en Judá. Y me llama la atención que la Escritura dice que hizo las cosas y agradó a Dios conforme lo hizo su padre David. Pero, yendo a la genealogía bíblica, David no fue su padre. Su padre fue el rey Acaz. Y saben que, mis hermanos, hay un contraste muy grande entre Acaz y Ezequías. Acaz se fue hacia la idolatría. Acaz llevó al pueblo a apartarse de Dios. Pero Ezequías trae al pueblo nuevamente a Dios. Apreciables hermanos, este rey aproximadamente reinó entre el año 715 y el año 686 a.C. Para ese momento, mis hermanos, el reino del norte, Israel, había sido prácticamente absorbido por Asiria. Y Judá estaba también a punto de ser destruido por Asiria. Si no hubiera sido por las reformas que hizo el rey Ezequías, ni siquiera hubiese sido Babilonia, hubiese sido Asiria quien desde esa fecha hubiera vuelto esclavo al pueblo de Dios. Apreciables hermanos, Ezequías, en la plenitud de su juventud, a los 25 años, y con el poder que emanaba como rey, bien pudo continuar con la vida disoluta que su padre tuvo. Sin embargo, mis hermanos, el rey Ezequías optó por Dios. Y de esta manera, Ezequías tomó 3 acciones muy necesarias para hacer regresar al pueblo hacia Dios. 3 acciones muy importantes, mis hermanos, que estaremos analizando, que estaremos observando en esta ocasión. A partir del versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente, mis hermanos, de Segunda de Crónicas 29. Dice el texto: en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué dice el texto? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron. Apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Versículo 7 dice: y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Qué tremenda situación en la que había caído el pueblo de Dios. Apreciables hermanos, la primera acción que toma el rey Ezequías es que abre las puertas y las repara. Queridos, el templo, el santuario que ya para ese momento había construido Salomón, ya no era el santuario del desierto, ahora era el santuario que había hecho Salomón, pero que tenía
los mismos elementos, tenía el atrio, tenía el lugar santo, tenía el lugar santísimo. La palabra de Dios dice que el pueblo le dio las espaldas a Jehová, que cerraron incluso las puertas del pórtico. Es decir, mis hermanos, que el santuario completo quedó en el olvido. Y describe de manera gráfica el rey Ezequías: dejaron de encender las lámparas, dejaron de quemar incienso, dejaron de sacrificar holocaustos apreciables, hermanos. Se olvidaron completamente de Dios. Fue tanto el olvido que incluso las puertas se estaban deteriorando. Por eso el versículo 3 dice el texto bíblico: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué cosa? Y las reparó. Queridos hermanos, saben que esto es tremendo, porque apagar las lámparas, no quemar incienso, ni sacrificar holocausto en el santuario, mis hermanos, da un mensaje tremendo. Ustedes recordarán, mis hermanos, que las lámparas representan al Espíritu Santo en el santuario, que el quemar incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, que los sacrificios representaban la necesidad de un sustituto para su salvación, para la remisión de sus pecados. El pueblo de Dios, por lo tanto, mis hermanos, estaba rechazando de esa manera al Espíritu Santo. El pueblo de Dios dejó de orar. El pueblo de Dios dejó de depender de Dios para su salvación. Por el contraste, mis hermanos, Segundo de Reyes, capítulo 18, nos presenta también otra situación, o más bien, ¿qué exactamente significa que el pueblo de Dios le dio las espaldas a Jehová? ¿Qué significa eso? Segundo de Reyes, mis hermanos, capítulo 18, versículo 4, comienza a describirnos, dice, él quitó, hablando del rey Ezequías, dice, él quitó los lugares altos. Es decir, en vez de adorar a Dios en el santuario, el pueblo de Dios hizo santuarios en los lugares altos. Quebró las imágenes. Es decir, habían caído ¿en qué? En idolatría. Hicieron, mis hermanos, imágenes a dioses cananeos, fenicios, fereceos. Se habían olvidado de Dios por completo. A la diosa que más adoraba al pueblo de Dios fue a la diosa Acera. Por eso dice el texto, e hizo pedazos la serpiente de bronce. Miren, esto me llamó mucho la atención. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban, ¿qué cosa? Incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Oh, mis hermanos. Terrible la situación del pueblo de Dios. A eso se refiere Segundo de Crónicas cuando dice, le dieron las espaldas ¿a quién? A Jehová. Queridos hermanos, la palabra Nehustán que usa allí Ezequías es un nombre despectivo para decirle y recordarle al pueblo de Dios, no se dan cuenta que esa serpiente es un pedazo de metal nada más. ¿Por qué la están adorando? ¿Por qué le están quemando incienso? Y dejaron de quemarle incienso a Jehová en su santuario. Por eso, mis hermanos, es interesante este relato bíblico y analizar la historia nos ayuda también a entender, mis hermanos, cómo está nuestra relación
hoy con Dios. ¿Sabes que tu vida es el santuario de Dios? Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo está el santuario? La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está la puerta? Apreciables hermanos, podemos ver en el relato bíblico algunas conductas en las que quizás pudiéramos estar cayendo. Por ejemplo, ¿cuántas veces apartamos nuestros rostros de Jehová y le damos las espaldas? ¿Cuántas veces en vez de iniciar el día con una oración y el estudio de las Escrituras, lo primero que hacemos es ir al celular, mirar las redes sociales, y en vez de espaciarnos en el conocimiento de la salvación, nos espaciamos en todo lo que las redes nos presentan? Eso por poner un ejemplo. Pero ubica tu vida espiritual en el plano en el que estás. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos apagado la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, nos exhorta a nosotros y nos dice, no apaguéis. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No apagues las lámparas. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31? Efesios 4, 30 y 31, mis hermanos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De esa manera, mis hermanos, apagamos al Espíritu Santo. De esa manera, mis hermanos, nosotros apagamos las lámparas del santuario que representa nuestro cuerpo, nuestra vida. Queridos, hemos dejado de orar. El incienso. Apocalipsis 5:8, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Qué importante es la oración, mis hermanos, dice el texto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Que son qué cosa? ¿Cómo está tu vida de oración hoy? Apreciables hermanos, y por si fuera poco, el pueblo de Dios dejó de depender del sustituto para el perdón de sus pecados. Dejaron de sacrificar holocaustos. Puede ser que nosotros, mis hermanos, también estamos dejando de depender de Cristo como nuestro Salvador sustituto. Y que pensemos que por algunas cosas que hagamos en la iglesia, ya con eso podemos estar ganando de alguna manera nuestra salvación. No es así. Queridos hermanos, es hora de abrir la puerta. Es hora de reparar las puertas. Qué importante es la puerta. Si la puerta no está bien, lo demás queda a merced de los ladrones. De hecho, todo mundo se preocupa por tener una buena puerta en su casa.
Porque si no está bien la puerta, todo lo demás corre peligro. Y sabemos que hay un ladrón, hermanos, que ha venido a destruir y matar. Y ese es Satanás. Por eso es importante que repares la puerta de tu corazón. La puerta espiritual. Por eso Apocalipsis, mis hermanos, pinta un cuadro interesante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy ¿a qué? A la puerta. Jesús espera que le abras la puerta, que repares la puerta. Es importante, mis hermanos, que como Ezequías, mis hermanos, si el santuario, si le hemos dado las espaldas a Jehová, comencemos por reparar y abrirle la puerta a Cristo Jesús. Apreciables hermanos, lo siguiente que encontramos, hay una siguiente acción que tomó el rey Ezequías. Vamos al capítulo 29 de Segundo de Crónicas, el versículo 3 y el versículo 17 me llaman la atención. Dice el texto: en el primer año de su reinado y en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y ¿qué? Y las reparó. Vamos al versículo 17. Dice: comenzaron a santificarse. ¿Cuándo? El día primero del mes primero. Y en los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el 16 del mes primero terminaron. En el primer año, en el primer mes, en el primer día. No hay tiempo que perder. Inicia ya. La segunda acción que hizo el rey Ezequías fue santificar al pueblo de Dios. Y cuando hablamos de santificarnos, no hay tiempo que perder. ¿Cuánto tiempo se esperó el rey Ezequías? ¿Cuándo inició? El año primero, el mes primero, el día primero. No hay tiempo que perder. Si hay algo que te está desviando de Dios, si le has dado las espaldas a Dios, no hay tiempo que perder. Si el rey Ezequías hubiera perdido tiempo, Asiria los hubiera absorbido, como lo hizo con Israel. Recuerden que históricamente, para ese momento, las tribus de Israel se habían dividido. Ya habían 2 reinos. El reino del norte, con las 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá. Pero Ezequías no perdió el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que lo hizo? ¿Qué significa santificar? ¿Qué hizo Ezequías? De modo que santificó al pueblo. Hay una serie de acciones que hizo. Versículo 3. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, dice: abrió las puertas y las reparó. Segundo,
Versículo 4. Dice el texto, hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza y les recordó cómo se habían alejado de Dios y la necesidad de un arrepentimiento. Incluso los sacerdotes, los levitas, quienes eran los responsables del santuario, se habían olvidado de Dios. Quiero decirles que todos nosotros somos sacerdotes. ¿De dónde se saca eso, pastor? La palabra de Dios lo dice. El apóstol Pedro dice, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Somos o no somos sacerdotes? Real sacerdocio, nación santa. Apreciables hermanos, no olvidemos esto. ¿Qué más hizo el rey Ezequías para santificar al pueblo? Versículo 10. Versículo 10 dice el texto, ahora pues, yo he determinado hacer, ¿qué cosa? Pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hizo un pacto con Dios. Renovó el pacto. Mis hermanos, si nos hemos olvidado de nuestro pacto con Dios, es hora de volver a hacer pactos con Él. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? Versículo 11. Versículo 11. Dice el texto, Ezequías les habla a los sacerdotes, a los levitas. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y les sirváis y seáis, ¿qué cosa? Sus ministros. Y le queméis, ¿qué cosa? Ezequías les recordó a los sacerdotes y levitas para qué habían sido llamados. En el momento que el sacerdocio olvidó para qué fueron llamados, se desviaron juntamente con el pueblo. Queridos hermanos, Jehová también nos ha escogido a nosotros para que estemos delante de Él, para que le sirvamos, para que seamos sus ministros, para que le quememos incienso. No olvides a qué te llamó Dios. No lo olvides. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? Versículo 15. Versículo 15 dice el texto bíblico lo siguiente. Los sacerdotes se reunieron, estos reunieron a sus hermanos. ¿Y qué dice el texto? Y se santificaron. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar, ¿qué cosa? La casa de Jehová. Se santificaron. Los sacerdotes se santificaron. Santifícate. Versículo 16. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? Limpió la casa de Jehová. Santificaron la casa de Dios. ¿Saben qué significa eso? Dice el texto que en la casa de Jehová había inmundicias. ¿Será que hay alguna inmundicia en la casa de Jehová hoy en día? Santifica la casa de Jehová. ¿Qué otra cosa hizo el rey Ezequías? Versículo 20 al 27
Léanlo ustedes en su casa, por el tiempo no me va a dar. Pero en esencia, el rey Ezequías subió a la casa de Jehová con los principales de la ciudad y comenzaron a ofrecer holocaustos. Una vez que la casa de Jehová estaba limpia, ahora sí comenzaron a sacrificar holocaustos. Es decir, tomaron acciones de arrepentimiento. Cada holocausto era decirle a Dios: Señor, pecamos, perdónanos. Un reconocimiento de su pecado y una disposición al arrepentimiento. ¿Qué más hizo? Versículo 27. Versículo 27 dice la palabra de Dios: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. ¿Qué más hizo? Alabaron a Dios. Versículo 28. Versículo 28 dice el texto: y toda la multitud adoraba. Comenzaron a adorar nuevamente a Dios. El versículo 35 cierra diciendo algo maravilloso. Lo que logró el rey Ezequías. Así pues, hubo abundancia de los holocaustos con grosura, de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó, ¿qué cosa? Restablecido el servicio de la casa de Jehová. Gloria a Dios. Es hora de restablecer también en nuestras vidas el servicio, mis hermanos. Apreciables hermanos, al igual que Ezequías, si queremos santificar el templo de Dios, lo tenemos que hacer ya. Inicia abriéndole la puerta a Dios en tu vida. Haz memoria de cómo te has alejado de Él y en qué aspectos de tu vida te has alejado. Renueva tu pacto con Dios. Recuerda que Dios te llamó. Recuerda para qué te llamó. Deja a un lado las prácticas pecaminosas que te apartan de Dios. Ofrécele tu vida como un sacrificio, como una ofrenda, como una libación. Alábalo y adóralo. Restablece el servicio en tu santuario. Una tercera acción la encontramos en el capítulo 30. Capítulo 30. Dice el texto: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Mis hermanos, el rey Ezequías no solo tuvo la intención de llevar en esta dirección a Judá, también al reino del norte. Mis hermanos, envió cartas invitando a sus hermanos. El rey Ezequías celebró la Pascua. La Pascua no se había celebrado desde hace mucho tiempo. La Pascua, mis hermanos, era el memorial de cómo Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. La Pascua era una de las fiestas principales del pueblo de Dios en la antigüedad. La Pascua les recordaba que la sangre en los dinteles de las puertas había sido su seguridad y salvación aquella noche en Egipto. La Pascua finalizaba
la 10ª plaga en Egipto. La Pascua recordaba el éxodo, la liberación por más de 400 años de esclavitud. La Pascua era un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. 40 años en el desierto, pan del cielo, sus guaraches no se desgastaron, la nube en el día para que no los quemara el sol, la columna de fuego en la noche para cuidarlos del frío y de las fieras del desierto. La Pascua era una figura de Cristo Jesús. El pueblo de Dios se olvidó que Él los había liberado. El peor error que hoy podemos cometer es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy no celebramos la Pascua. Hoy es el rito de humildad y la Santa Cena. Pero mis hermanos queridos, no necesitamos esperar a un evento de rito de humildad y Santa Cena. La revista Señales de los Tiempos, escrita el 30 de diciembre de 1889, dice lo siguiente: si los hombres contemplaran el amor de Cristo manifestado en la cruz, su fe se fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada y serían limpiados y salvados del pecado. Sigue diciendo la hermana Juan, en el Camino a Cristo, el capítulo 3 dice: al contemplar al Cordero de Dios en la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse en nuestra mente. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y al contemplar ese amor, el pecador ablanda su corazón, impresiona su mente e inspira contrición en su alma. No olvidemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando dejamos de contemplar el sacrificio en la cruz del Calvario, nuestra liberación del pecado, entonces nos es muy fácil caer en pecado y darle la espalda a Jehová. Queridos hermanos, aparte del sacrificio de Cristo por nosotros, ¿cuántas otras cosas nos ha dado Dios? ¿Recuerda cómo te ayudó a sanar de la enfermedad que te tenía esclavizado en la cama, o esclavizado en la cama, o algún familiar? ¿Recuerda cómo te ayudó a recuperarte del dolor por una pérdida? ¿Recuerda cómo te sacó de los vicios y ahora vives mejor? ¿Recuerda cómo te ayudó en ese problema que te ahogaba, que te quitaba el sueño por las noches? Y hoy, gracias a Él, duermes tranquilo. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Cuando te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti, te olvidas de Dios. Y empiezas a adorar cualquier otra cosa que no es Dios. Apreciables 3 acciones que debemos tomar en cuenta hoy. Número 1, abre la puerta y repárala. Número 2, santifícate ya. No hay tiempo que perder. Número 3, mantén presente lo que Dios ha hecho por ti. Manténlo presente. Queridos, termino. No importa la influencia que tengas alrededor.
Ezequías nos enseña que ser fiel a Dios es una decisión propia. Ezequías se pudo haber justificado y pudo haber dicho, voy a seguir los caminos de mi padre Acaz, pero no lo hizo. Puedes marcar una diferencia de lo que se hacía incorrectamente a lo que se tiene que hacer. Toma acciones concretas. Si permaneces fiel e influyes en los demás, y como Ezequías, procuras que los demás también sean fieles, se consagren y regresen a Cristo. O si estás como el pueblo de Dios, metido en idolatría, pecado y olvidando a Dios, es hora de que regreses. Recuerda, abre la puerta, repárala, santifica tu vida y no olvides lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos hoy, hermanos, quieren restaurar su relación con Dios y quieren nuevamente reparar su vida cristiana? Que Dios les bendiga, hermanos. Que este mensaje nos ayude a una reforma en nuestras vidas. Tomemos acciones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.